Me llamo Beatriz Morales, tengo 38 años, y durante mucho tiempo creí que el talento y la dedicación eran suficientes para lograr el reconocimiento profesional. Qué equivocada estaba. Trabajo desde hace más de una década en Innovatech Solutions, una consultora de innovación en Bilbao que atiende a empresas de toda España. Mi especialidad es desarrollar soluciones creativas para problemas complejos, desde estrategias de marketing digital hasta procesos de optimización industrial. Era reconocida por mi creatividad, pasaba noches enteras en vela desarrollando proyectos que podían revolucionar los negocios de nuestros clientes. Mi rutina era intensa pero apasionante. Llegaba a la oficina a las 8 de la mañana con mi café bien cargado y mi cuaderno de cuero marrón donde garabateaba todas las ideas que surgían. Durante el día participaba en reuniones con clientes, analizaba datos, investigaba tendencias de mercado. Pero era por la noche, en el silencio de mi despacho en casa, cuando la magia realmente sucedía. Allí, rodeada de libros de negocios, gráficos pegados en la pared y una mesa desordenada de papeles, yo creaba. Proyectos innovadores brotaban de mi cabeza como si fueran hijos que gestaba con cariño. Cada propuesta era pensada hasta el mínimo detalle, desde la presentación visual hasta las cifras que justificaban la inversión. Ricardo, mi marido desde hacía 10 años, también trabajaba en Innovatech, pero en el departamento de ventas. Era un hombre encantador, de 42 años, con esa labia que conquista clientes pero que, en casa, se transformaba en algo muy distinto. Mientras yo me mataba trabajando para conseguir el ascenso a directora de área, él siempre encontraba la forma de restar valor a mis esfuerzos. Beatriz, eres buena para imaginar, pero no para ejecutar, era una de sus frases favoritas, generalmente dicha con esa sonrisa condescendiente que me irritaba profundamente. Ideas tiene todo el mundo, querida. Lo difícil es vender. Yo tragaba la rabia y seguía trabajando. Al fin y al cabo, estábamos casados, éramos un equipo. O al menos eso era lo que yo pensaba. Nuestra dinámica en casa era peculiar. Ricardo siempre llegaba después que yo, generalmente con olor a cerveza y esa pose de hombre importante que cierra grandes negocios. Cenábamos juntos, yo le contaba sobre los proyectos en los que estaba trabajando, y él fingía interés mientras miraba el móvil o la televisión. Hoy tuve una idea brillante para el proyecto de la metalúrgica de Santander, decía yo, entusiasmada. ¿Qué te parece crear un sistema de gestión integrada que conecte la producción con el control de calidad en tiempo real? Interesante, murmuraba Ricardo, sin apartar los ojos de la pantalla. ¿De verdad crees que una empresa tradicional como esa va a aceptar tanta tecnología? Siempre era lo mismo. Cada idea mía era recibida con un escepticismo disfrazado de protección. No quiero que te decepciones, amor, decía. A veces sueñas demasiado alto. Pero yo persistía. Tenía un objetivo claro, conseguir el ascenso a directora de innovación que llevaba meses vacante. La plaza era muy codiciada por varios colegas, pero yo sabía que tenía las mejores ideas y el historial más sólido de proyectos exitosos. Fue en marzo cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Estaba trabajando en un proyecto revolucionario para una cadena de farmacias que quería modernizar su sistema de atención. La idea era crear una aplicación que conectara médicos, farmacéuticos y pacientes, permitiendo recetas digitales y control automático de inventario. Pasé semanas desarrollando cada detalle, desde la interfaz del usuario hasta los protocolos de seguridad. Como siempre, compartí mi entusiasmo con Ricardo durante la cena. Este proyecto será mi pasaporte a la dirección, dije, mostrando los bocetos en mi cuaderno. Imagina el impacto que puede tener en el sector farmacéutico. Ricardo examinó los papeles con más atención de lo habitual. Realmente interesante, Beatriz, ¿has pensado cómo presentar esto a los directores? Aún estoy afinando algunos detalles, pero la base es sólida. Una semana después, durante la reunión mensual de presentación de proyectos, casi me caigo de la silla al escuchar a Irene Castillo, una colega recién ascendida a supervisora, presentar una propuesta prácticamente idéntica a la mía. Señores directores, decía Irene con esa voz dulce y confiada, quisiera presentar mi propuesta para revolucionar el sector farmacéutico mediante la tecnología digital. Cada diapositiva de su presentación era como una puñalada. Las ideas eran las mismas, la estructura idéntica, incluso algunas frases específicas que yo había garabateado en mi cuaderno aparecían en su discurso.
La única diferencia eran pequeños detalles superficiales y un formato más pulido. Me quedé paralizada en la silla, viendo a aquella mujer de cabello rubio perfectamente arreglado y traje azul impecable recibir los elogios que deberían haber sido míos. Brillante propuesta, Irene. ¡Qué visión innovadora! Exactamente lo que necesitábamos. Cuando la reunión terminó, yo temblaba de rabia. ¿Cómo era posible? ¿Cómo Irene había desarrollado un proyecto tan similar al mío en tan poco tiempo? Intenté abordar el asunto con delicadeza. Irene, qué coincidencia tan curiosa que nuestros proyectos sean tan parecidos. Ella me miró con esos ojos azules helados y sonrió. ¿Coincidencia? Beatriz, querida, las grandes mentes piensan de manera similar. Tal vez deberías enfocarte en proyectos menos ambiciosos. La arrogancia en su voz me dio ganas de estrangularla allí mismo. Pero me contuve y salí de la sala con dignidad. Esa noche, en casa, intenté hablar con Ricardo sobre lo ocurrido. No es posible que sea coincidencia, desahogué. Las ideas eran prácticamente idénticas. Beatriz, tienes que dejar esa paranoia, respondió, sin levantar la vista del periódico. Tal vez Irene sea más talentosa de lo que piensas. Y su presentación es impecable. Presentación impecable, Ricardo, me robó las ideas. Prueba, dijo él simplemente. ¿Tienes alguna prueba? Porque acusaciones sin fundamento pueden perjudicar tu carrera. Su frialdad me heló por dentro. ¿Dónde estaba el apoyo de mi marido? ¿Dónde la indignación de quién debería estar de mi lado? Pero lo peor aún estaba por venir. 2 semanas después, volvió a suceder. Yo había desarrollado una propuesta para optimizar la logística de una empresa de transporte mediante inteligencia artificial. Era un proyecto complejo que me exigió noches de investigación sobre algoritmos de enrutamiento y análisis predictivo. Y allí estaba Irene en la reunión siguiente, presentando su revolucionaria idea de usar inteligencia artificial para optimizar rutas de transporte. Esta vez no pude contenerme. Perdón por interrumpir, dije, levantando la mano durante su presentación. Pero esta propuesta me resulta muy familiar. El director general, señor Méndez, me miró con gesto severo. ¿Tiene alguna objeción técnica al proyecto, Beatriz? No es una objeción técnica, señor Méndez. Es que yo desarrollé una propuesta muy similar para este mismo cliente hace 2 semanas. Irene mantuvo la calma, pero noté un ligero temblor en sus manos. Beatriz, como ya dije antes, las grandes mentes. Las grandes mentes no necesitan robar ideas ajenas, interrumpí, sintiendo la sangre hervir en mis venas. El silencio en la sala fue incómodo. El señor Méndez golpeó la mesa con el puño. Señoras, este no es lugar para discusiones personales. Irene, continúe con su presentación. Salí de esa reunión humillada y furiosa. No solo estaban robando mis ideas, sino que me trataban como a una empleada problemática por denunciarlas. Esa noche, Ricardo llegó a casa más tarde de lo habitual, con un perfume distinto impregnado en su camisa. Cuando le pregunté por el retraso, dijo que había estado en un afterwork con colegas para celebrar el éxito de los nuevos proyectos. ¿Qué nuevos proyectos?, pregunté, intentando mantener la voz neutra. Los de Irene, claro. Ella realmente está destacando. Quizás deberías aprender algo de su enfoque. Fue como si me hubiera dado una bofetada. Mi propio marido elogiando a la mujer que me robaba las ideas y me humillaba profesionalmente. Esa madrugada, mientras Ricardo roncaba a mi lado, me quedé despierta pensando en cómo todo aquello era posible. ¿Cómo tenía Irene acceso a mis ideas antes incluso de que yo las presentara formalmente? ¿Cómo lograba desarrollar proyectos tan similares a los míos en tiempo récord? Entonces una terrible sospecha empezó a formarse en mi cabeza. Una sospecha que, de confirmarse, no solo explicaría el robo de las ideas, sino que revelaría una traición mucho más profunda y dolorosa. Miré a Ricardo dormido a mi lado, con esa cara de ángel que me conquistó 10 años atrás, y sentí un frío en el estómago que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación. Si mi sospecha era cierta, no solo me estaban robando profesionalmente. Me estaban traicionando en todos los sentidos posibles, el hombre en quien más confiaba en el mundo y mi supuesta colega. Y si esa sospecha se confirmaba, ni Ricardo ni Irene tenían idea del tipo de mujer con la que estaban metiéndose.
porque si algo aprendí en 10 años desarrollando soluciones innovadoras, es que todo problema tiene una solución. Y toda traición tiene una consecuencia. Era hora de descubrir la verdad. Y luego, de planear la más precisa y devastadora venganza que dos traidores hayan experimentado en sus miserables vidas. Lo primero que noté fue la intimidad sospechosa con la que él hablaba de Irene. Irene mencionó una estrategia interesante hoy, decía durante la cena, como si fuera lo más natural del mundo. Ella tiene una visión muy clara de los negocios. Curioso que nunca hubiera mencionado tanto a esa mujer antes de que empezara a robar mis ideas. Decidí hacer una prueba simple. Durante el desayuno de un jueves, comenté casualmente. Estoy trabajando en una propuesta revolucionaria para el sector hotelero. Una plataforma que integra reservas, gestión de inventario y atención al cliente en tiempo real. Ricardo casi se atragantó con el café. Ah, ¿sí? Qué interesante. ¿De verdad crees que los hoteles tradicionales aceptarían tanta tecnología? Depende del enfoque, respondí, observando cada microexpresión en su rostro. Pero estoy segura de que, con la presentación adecuada, puede ser un éxito. Terminó el café rápidamente y salió al trabajo con una prisa inusual. Hasta luego, amor. Tengo una reunión importante temprano. ¿Qué reunión importante? Ricardo nunca tenía reuniones antes de las 9 de la mañana. 2 horas después, llamé a la oficina fingiendo que necesitaba hablar con él por un asunto personal urgente. Lo siento, señora Morales, dijo Lucía, la recepcionista, pero el señor Ricardo aún no ha llegado. 9:30 de la mañana y él todavía no estaba en el trabajo. ¿Dónde demonios estaba? La respuesta llegó ese mismo día. Durante el almuerzo, fui al baño de mujeres de la oficina y escuché a 2 compañeras conversando en el pasillo. ¿Has visto lo radiante que está Irene últimamente?, decía una voz que reconocí como la de Patricia, del departamento financiero. Claro que sí. Con ese romance que tiene con Ricardo de ventas, cualquiera estaría así, respondió la otra. Mi sangre se heló en las venas. Me quedé inmóvil dentro del cubículo, apenas pudiendo respirar, mientras ellas continuaban la conversación. Es muy obvio, ¿no? Pasa todo el tiempo en su mesa, salen juntos a almorzar, y ayer los vi entrar juntos en el ascensor muy temprano. ¿Y su esposa, esa de innovación? ¿Beatriz? Pobrecita, parece que no se entera de nada. Mientras tanto, Irene se está aprovechando de todas las formas posibles. Cuando se alejaron, me senté en la tapa del inodoro e intenté procesar lo que acababa de escuchar. No era solo una traición conyugal. Era una conspiración profesional y personal que estaba destruyendo mi vida de todas las formas imaginables. Ricardo estaba pasando mis ideas a Irene, quien las presentaba como propias y, además, se acostaba con mi marido. Me estaban traicionando y robando con el mismo esquema miserable. La rabia que sentí en ese momento fue distinta a todo lo que había experimentado antes. No era solo el dolor de la infidelidad ni la frustración del robo profesional. Era una indignación profunda de quien descubre que toda su vida estaba siendo manipulada por 2 parásitos sin escrúpulos. Pero en lugar de hacer un escándalo, respiré hondo y comencé a planear. Si Ricardo e Irene pensaban que estaban tratando con una mujer ingenua y fácil de engañar, iban a descubrir que se metieron con la persona equivocada. Esa noche, en casa, fingí que nada había pasado. Serví la cena como siempre, pregunté por su día de trabajo, e incluso comenté casualmente sobre mi proyecto ficticio del sector hotelero. He decidido acelerar aquella propuesta que mencioné esta mañana, dije, observando atentamente su reacción. Creo que la presentaré en la reunión de la próxima semana. Ricardo casi dejó caer el tenedor. ¿No crees que vas demasiado rápido, Beatriz? Tal vez sería mejor refinarla un poco más antes de presentarla. ¿Por qué? Si tú mismo siempre dices que pienso demasiado y ejecuto poco. Sí, pero este proyecto parece demasiado complejo, ¿y si sale mal? La preocupación falsa en su voz me dio ganas de reír. Estaba desesperado por ganar tiempo y pasar la información a Irene antes de que yo presentara oficialmente. Tienes razón, mentí. Trabajaré unos días más en los detalles. El alivio en su rostro fue evidente. En los días siguientes, implementé mi estrategia de investigación. Empecé a dejar accidentalmente borradores de proyectos falsos por la casa, en la mesa de la cocina, en el despacho, incluso en la mesilla de noche.
Proyectos con ideas mediocres o claramente inviables, pero presentados de forma convincente. Y funcionó a la perfección. Ricardo fotografiaba discretamente los papeles con el móvil cuando creía que yo no lo veía. Una vez, fingí que había salido a comprar pan y regresé en silencio por la puerta trasera. Allí estaba él, en mi despacho, fotografiando página por página de mi cuaderno falso. La confirmación final llegó un viernes por la tarde. Decidí hacer una visita sorpresa a la oficina para recoger unos documentos que había olvidado. Al salir del ascensor en nuestra planta, vi a Ricardo e Irene saliendo juntos de una sala de reuniones vacía, ella acomodándose la blusa y él arreglándose la corbata. Ni me vieron. Estaban tan absortos en su conversación íntima que pasaron de largo sin notar mi presencia. El proyecto del sector hotelero está casi listo, escuché decir a Irene. Lo presentaré el lunes. Perfecto, respondió Ricardo. Beatriz todavía está afinando los detalles, así que tú te adelantas. Entraron juntos en el ascensor, riendo como dos adolescentes enamorados que acababan de cometer una travesura. Me quedé allí, en el pasillo vacío, observando los números del ascensor descender, y sonreí por primera vez en semanas. No era una sonrisa de alegría, sino la de alguien que acababa de descubrir exactamente cómo destruir a dos enemigos de una sola vez. Porque el proyecto del sector hotelero que Ricardo había fotografiado y que Irene pensaba presentar el lunes era completamente falso. Había pasado 3 días creando una propuesta llena de errores técnicos evidentes, cifras imposibles y soluciones que cualquiera con conocimientos básicos de tecnología identificaría como absurdas. Y lo mejor de todo, tenía documentación completa que probaba que ese proyecto fraudulento había salido de mi ordenador, de mi propio despacho en casa, y que había sido fotografiado por mi marido. Durante el fin de semana, finalicé mi trampa. Preparé una carpeta completa con todos mis proyectos reales, aquellos que Irene había robado en los últimos meses. Cada uno estaba debidamente firmado, fechado y acompañado de borradores preliminares que demostraban mi autoría. También organicé las pruebas del esquema, fotos que había tomado discretamente de Ricardo fotografiando mis documentos, capturas de correos sospechosos, e incluso una grabación de audio que hice con el móvil cuando sorprendí a los dos planeando robar mi próximo proyecto. El lunes por la mañana llegué a la oficina más temprano de lo habitual y me situé estratégicamente en la sala de reuniones. Irene llegó puntualmente a las 9, vestida con un traje rojo llamativo y cargando una carpeta que probablemente contenía mi propuesta fraudulenta. Buenos días, colegas, dijo con esa voz dulce y segura que me revolvía el estómago. Hoy tengo el placer de presentar un proyecto revolucionario que desarrollé para modernizar el sector hotelero. El señor Méndez, nuestro director general, estaba presente, junto con otros 3 directores y 5 compañeros más. Era la audiencia perfecta para el espectáculo de horror que estaba a punto de comenzar. Irene abrió su presentación con toda la pompa. Señores, imaginen una plataforma que integra reservas, gestión de inventario y atención al cliente en tiempo real. Hasta ahí, todo normal. Pero cuando empezó a entrar en los detalles técnicos, vi las primeras expresiones de confusión en los directores. La propuesta incluye un sistema de inteligencia artificial que procesa 300.000 datos por segundo usando solo 2 GB de memoria RAM, dijo Irene con total convicción. El señor Rodríguez, nuestro director técnico, frunció el ceño. Cualquiera con conocimientos básicos de informática sabía que esos números eran imposibles. Pero Irene siguió, cada vez más entusiasmada. El costo total de implementación sería de apenas 5.000 euros para hoteles de cualquier tamaño, y el retorno de la inversión sería del 400% en 3 meses. ¿Ahora la gente se miraba con cara de ¿habla en serio? Y lo mejor, continuó Irene, completamente ajena a las expresiones incrédulas del público, es que el sistema funciona sin Internet, usando solo Bluetooth para conectar todos los dispositivos del hotel. El silencio que siguió fue ensordecedor. El señor Méndez tenía un rostro que mezclaba confusión con irritación. Irene, dijo lentamente, ¿podría explicar cómo un sistema de inteligencia artificial que procesa 300.000 datos por segundo puede funcionar sin conexión a Internet? Fue ahí cuando vi el pánico empezar a instalarse en su rostro. Bueno, es una tecnología muy innovadora, revolucionaria, en realidad. ¿Y cómo exactamente llegó a esas cifras de costos y retorno?, preguntó el señor Rodríguez. Irene empezó a tartamudear.
Está basado en investigaciones de mercado muy detalladas. ¿Qué investigaciones?, insistió el señor Méndez. Fue en ese momento cuando decidí intervenir. Me levanté de la silla con calma, abrí mi carpeta y dije con la voz más dulce que pude: Señor Méndez, creo que puedo aclarar algunas dudas sobre este proyecto. Irene me miró como si hubiera visto un fantasma. Verán, este proyecto fue desarrollado originalmente por mí, continué, sacando los documentos de la carpeta. Y puedo probar no solo que salió de mi ordenador, sino también que fue deliberadamente saboteado con información falsa para poner a prueba un esquema de robo de propiedad intelectual que lleva meses ocurriendo en esta empresa. Irene estaba pálida como el papel, y Ricardo, que acababa de entrar en la sala, se quedó paralizado en la puerta como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Era el momento del gran final. Y yo apenas empezaba a divertirme. Como dije, proseguí con la calma de quien tenía todo bajo control. Este proyecto fue creado por mí como una prueba para identificar la filtración de información confidencial. Abrí mi carpeta meticulosamente y comencé a repartir copias de los documentos a los directores. Aquí están los archivos originales, todos con fecha y hora de creación en mi computadora. Como pueden ver, el proyecto fue desarrollado el viernes pasado, específicamente con errores técnicos grotescos para dejar en claro que se trataba de información falsa. El señor Méndez examinó los papeles con creciente atención. Estos números realmente son imposibles. Exacto, respondí. 300.000 datos por segundo con 2 gigas de RAM es técnicamente inviable. 5.000 euros para implementar IA en cualquier hotel es ridículamente bajo. Y un sistema que funciona sin internet usando solo Bluetooth para conectar un hotel entero es simplemente fantasía. Vi a Ricardo intentando escabullirse discretamente fuera de la sala, pero el señor Rodríguez lo llamó. Ricardo, por favor, entra. Creo que esta conversación también te concierne. Mi querido marido entró en la sala con cara de estar yendo a su propio funeral. Y, en cierta forma, lo estaba. Irene, dijo el señor Méndez con una voz que cortaba el aire, ¿de dónde exactamente obtuviste este proyecto? Ella abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua. Yo lo desarrollé, basado en investigaciones. ¿Qué investigaciones?, insistió él. Porque, según los documentos que Beatriz acaba de mostrarnos, este proyecto específico fue creado como una trampa. Entonces decidí dar el golpe de gracia. Señores directores, este caso de robo de propiedad intelectual no es aislado. En los últimos 3 meses, Irene ha presentado proyectos que fueron originalmente desarrollados por mí. Abrí otra sección de mi carpeta y repartí más documentos. Aquí están las pruebas de todos los proyectos que fueron robados: el sistema para farmacias, la optimización logística con inteligencia artificial, la plataforma de gestión integrada para metalúrgicas. Todos originalmente míos, todos posteriormente presentados por Irene con pequeñas modificaciones cosméticas. La expresión en el rostro del señor Méndez se volvía cada vez más sombría. Beatriz, estas son acusaciones muy serias. ¿Tienes pruebas concretas de cómo tus ideas llegaron hasta Irene? Sí, las tengo, respondí, sintiendo una deliciosa satisfacción recorriéndome las venas. Incluyendo evidencias de cómo ocurría la filtración. Saqué mi celular y reproduje la grabación que había hecho el fin de semana anterior. Era un audio de Ricardo e Irene conversando en el estacionamiento de la empresa, planeando cómo adelantarse a mi próximo proyecto. Beatriz está trabajando en una propuesta para hoteles, se escuchaba la voz inconfundible de Ricardo. Conseguiré los detalles esta noche y te los paso mañana temprano. Perfecto, respondía Irene en la grabación. Así lo presento antes que ella y me llevo el crédito. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido del señor Méndez golpeando nerviosamente la mesa con su bolígrafo. Ricardo, dijo con una voz peligrosamente baja, ¿quieres explicar lo que acabamos de escuchar? Mi marido sudaba frío. Señor Méndez, puedo explicarlo, no es exactamente así. No es exactamente así, interrumpí, fingiendo sorpresa. Ricardo, querido, ¿quieres decir que no fotografiaste mis documentos en mi propio home office? Saqué nuevamente mi celular y mostré las fotos que había logrado tomar de él revisando mis papeles. Estas imágenes fueron tomadas el domingo pasado. Como pueden ver, mi estimado esposo está fotografiando mis borradores con mucho cuidado.
La cara de Ricardo se ponía roja como un pimiento. Irene parecía encogerse en la silla, intentando volverse invisible. Y hay más, continué, disfrutando claramente de la situación. Tengo registros de correos electrónicos sospechosos, horarios de entrada alterados e incluso evidencias de encuentros, digamos, no profesionales entre los dos sospechosos. El señor Rodríguez se inclinó hacia adelante. Beatriz, ¿estás sugiriendo que existe una relación personal entre Ricardo e Irene que facilitó este esquema? No estoy sugiriendo, señor Rodríguez. Lo afirmo categóricamente. Mi marido lleva meses pasando mis ideas profesionales a su amante, quien las presenta como propias. Es traición conyugal y robo de propiedad intelectual al mismo tiempo. 2 crímenes por el precio de uno, por así decirlo. El sarcasmo en mi voz era tan afilado como una navaja. Ricardo intentó protestar. Beatriz, estás exagerando. Exagerando, reí alto. Ricardo, querido, ¿robaste mi trabajo para impresionar a tu noviecita y aún tienes el descaro de decir que exagero? El señor Méndez golpeó el puño en la mesa. Basta. Irene y Ricardo, ¿tienen alguna defensa que presentar contra estas acusaciones? Irene intentó una última jugada desesperada. Señor Méndez, tal vez haya algún malentendido, ideas similares pueden surgir. ¿Malentendido? Interrumpí de nuevo. Irene, querida, acabas de presentar un proyecto con errores tan grotescos que un niño de 10 años los notaría. Y esos errores estaban puestos a propósito para identificar una filtración de información. ¿Cómo explicas eso? Ella no tenía respuesta. Ni Ricardo tampoco. Los dos estaban acorralados como ratas en una trampa, y lo sabían. El señor Méndez se levantó lentamente. Esta reunión queda suspendida. Irene y Ricardo quedan apartados de sus funciones de manera inmediata, hasta que se realice una investigación completa. Beatriz, necesito que formalices todas estas denuncias por escrito. Ya está todo preparado, respondí, entregando un sobre lacrado. Denuncia formal, cronología de los hechos, todas las evidencias organizadas. Ah, y también una copia para el departamento jurídico, en caso de que decidan tomar medidas legales por robo de propiedad intelectual. Mientras los directores examinaban mi documentación meticulosamente preparada, me permití observar la creciente desesperación en el rostro de los dos traidores. Una pregunta, Beatriz, dijo el señor Rodríguez. ¿Por qué no denunciaste esto antes? ¿Por qué armaste esta trampa? Porque necesitaba pruebas irrefutables, respondí. Las acusaciones de robo de propiedad intelectual son serias, y sabía que ellos lo negarían todo. Con este proyecto trampa, no hay forma de negar. Se condenaron solos. ¿Y en cuanto a tu situación conyugal? Preguntó el señor Méndez. Ah, eso, dije con una sonrisa helada, se resolverá en el ámbito personal. Pero puedo asegurar que Ricardo ya está buscando nueva vivienda. ¿No es así, querido? Ricardo intentó acercarse. Beatriz, podemos hablar en privado. No hay nada que hablar, Ricardo. 10 años de matrimonio tirados por la borda por esta aventura patética. Espero que haya valido la pena. Una semana después, Ricardo e Irene fueron oficialmente despedidos por quebrantar la confianza y por conducta profesional inapropiada. La empresa también interpuso una demanda legal contra ellos por robo de propiedad intelectual, basada en todas las pruebas que había presentado. Pero la cereza del pastel llegó 2 semanas después del escándalo. El señor Méndez me llamó a su despacho para una conversación privada. Beatriz, me dijo, tras analizar todo tu historial profesional y la forma brillante en que condujiste esta situación, la directiva ha decidido que serás promovida a directora de innovación. La promoción que perseguía desde hacía años finalmente era mía. Y de regalo, recibí un aumento salarial del 40% y un equipo propio para liderar. Gracias, señor Méndez. Prometo que no se arrepentirán. Estoy seguro de ello. Por cierto, aquel proyecto falso que creaste, a pesar de los errores intencionados, tenía algunas ideas interesantes. ¿Qué tal si desarrollamos una versión real para presentarla a los clientes? Sonreí. Ya estoy trabajando en eso. Mientras tanto, la vida de Ricardo e Irene se desmoronaba por completo. Él tuvo que irse de Bilbao para conseguir empleo, porque su reputación en la ciudad estaba arruinada. Irene también desapareció del mapa,
aparentemente se mudó a Madrid, donde consiguió un trabajo mucho inferior al que tenía aquí. Lo más delicioso de todo es que intentaron mantener la relación incluso después del escándalo, pero la presión y la humillación pública terminaron destruyendo hasta eso. Menos de 2 meses después del despido, ya estaban discutiendo constantemente y culpándose mutuamente por el desastre. 6 meses después, estoy sentada en mi nueva oficina de directora, con vista panorámica a Bilbao, liderando un equipo de 12 personas talentosas y desarrollando proyectos realmente innovadores que están revolucionando nuestro mercado. Ayer recibí una propuesta de matrimonio de Miguel, un empresario encantador que conocí en una conferencia de tecnología. A diferencia de Ricardo, él admira mi inteligencia y celebra mis éxitos como si fueran suyos también. A veces pienso en lo que habría pasado si simplemente hubiera confrontado a Ricardo e Irene directamente cuando descubrí la traición. Probablemente habría hecho un escándalo emocional, ellos lo habrían negado todo, y yo habría quedado como la loca celosa de la historia. En lugar de eso, usé mi capacidad de planificación estratégica para crear una trampa perfecta. Dejé que se ahorcaran con su propia cuerda, de una forma tan pública y humillante que jamás podrían recuperarse profesionalmente.